Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a esta sección sobre filosofía, Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas con Pablo Dresig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que aquí abordamos a veces temas que tienen un protagonista o a veces una idea, un concepto. En este caso va a ser de este segundo tipo, un concepto, el concepto del viaje desde la visión clásica de la filosofía griega y luego cristiana, o desde el punto de vista judío. Sí, justamente la idea de viaje, que es una idea tan cara a la constitución del canon literario y filosófico occidental, recuerda que en algunas emisiones pasadas, cuando nos referimos a Homero, nos referimos hablamos de un texto de Auerbach, donde el filólogo y crítico literario Erich Auerbach contrastaba la tradición occidental, tomando a Homero como un referente, y el texto bíblico señalaba algunos aspectos que marcaban las diferencias entre ambas tradiciones. Hoy vamos a ensayar algo similar, pero tomando como vector la idea de travesía, de tribulación, de viaje, en definitiva, y que le sirve, por ejemplo, o le ha servido a Emmanuel Levinas, en el primer capítulo de el texto más importante, Totalidad Infinito, para ejemplificar la idea de la alteridad, la idea de la presencia del otro, en términos de una salida de sí, una sortie de soi, una salida de sí, decía, comparable con la de Abraham, en la que uno emprende un viaje sin un anhelo o una pretensión de retorno. Es decir, el viaje de la tradición semita, el viaje de la tradición bíblica, estaría asignado por este emprendimiento sin retorno, ¿no? Un viaje sin retorno. Es interesante que Abraham, cuando sale de Ur, no regrese. Y no solo no regresa, sino que la ciudad de Ur, la ciudad donde todo comenzó, digamos, de algún modo, la ciudad de Abraham, no vuelve prácticamente a ser mencionada en el texto bíblico. Y este dato señala toda la diferencia con la constitución clásica del mito. Es decir, en Occidente, si queremos ponerle un nombre que tiene que ver con nuestro programa, en Atenas, la idea del viaje está marcado por la figura del retorno. Y como decía, en el mito clásico occidental, el lugar de partida es fundamental porque es donde va a concluir la epopeya, o donde va a culminar la hazaña, o las proezas, o la saga. La saga va a concluir precisamente en el lugar donde comenzó. Incluso esa modalidad de que el término final de la historia es precisamente la reconquista del origen, ha sido estudiada como una matriz
que ha dado sustento desde el mito a las perspectivas fascistas, es decir, las perspectivas imperiales, las perspectivas que afirman un lugar de origen mítico y que con eso sustentan perspectivas violentas, en general fascistas, eso que articula el fascismo con el mito o el retorno del fascismo en la modernidad, está marcada por ese rasgo clásico o típico que el lugar de origen donde todo nació es al mismo tiempo el término anhelado o el lugar al que se aspira a recomenzar. Es decir, y la ausencia de Ur, la ausencia, la poca relevancia que tiene el lugar donde comienza la saga bíblica de Abraham o el viaje de Abraham, esta partida sin retorno, entonces es realmente un rasgo inusual en las epopeyas, en los mitos, en las proezas heroicas. Eso por un lado. Como decía, la idea del viaje marcó fuertemente de un modo muy particular, sobre todo la circularidad del viaje, ¿no? Al canon de Occidente. Para observar el contraste, ¿hasta qué punto esta diferencia hizo eco o replicó de una manera perturbadora en el canon occidental, aun cuando, por supuesto, el texto bíblico fue integrado al canon occidental, con forceps, bajo malentendidos, con avatares en la traducción? Pero sin embargo hubo algo de ese viaje sin retorno de Abraham, de esa salida sin melancolía, sin añoranza por el lugar de origen, que de alguna manera hizo ruido en la tradición occidental, hasta el punto que en un texto muy interesante, que son los escritos juveniles de Hegel, textos que se editaron como El espíritu del cristianismo y su destino, en algunas ediciones. Al final de esta columna voy a dar las indicaciones bibliográficas pertinentes, pero decía, al punto irritó que en este texto Hegel, cuando se refiere a Abraham, precisamente se sorprende y lo impugna y lo critica fuertemente, precisamente porque Abraham deja su ciudad, deja a su padre, quien no va a aparecer igual que la ciudad nunca más, para hablar de la radicalidad de este viaje, de esta partida. Y el propio Hegel, te voy a leer un párrafo de Hegel. Hegel dice: Abraham, nacido en Caldea, había abandonado ya en su edad juvenil una patria en compañía de su padre. Ahora, en las llanuras de la Mesopotamia, se liberó por completo también de su familia a fin de bastarse a sí mismo, independizarse y llegar a ser por sí mismo un jefe. Tomó esta decisión sin haber sido ofendido ni repudiado, sin el dolor que después de un error o de un ultraje deja traslucir la necesidad de un amor persistente, que herido mas no perdido, busca una nueva patria para florecer y regocijarse en ella. El primer acto por el cual se convirtió en el padre de un pueblo fue una escisión que desgarró los vínculos de la vida comunitaria y del amor, agrego yo. Es decir, lo que está diciendo Hegel es que Abraham se va de Caldea, deja a su familia sin haber sido ofendido, pero sobre todo que haciendo esto desgarra los vínculos que lo unen a su comunidad y le hace esta palabra, y al amor. Esto es importante porque ahí comienza el judío como alguien separado de la comunidad del amor. Sigue diciendo Hegel: el conjunto de esas relaciones en las que había vivido hasta entonces con los hombres y la naturaleza, tales hermosos vínculos de su juventud, los rechazó lejos de sí. Y sigue diciendo Hegel:
Cadmo, Danao, etcétera, también habían dejado sus lares. Se refiere a personajes de la tradición occidental. Pero los abandonaron combatiendo. Salieron en busca de una tierra donde serían libres y en las que podrían amar. Abraham no deseaba amar, ni quería ser libre para amar. Toda la descripción, que no le voy a continuar, pero que son las primeras páginas de este texto de Hegel, se refieren a Abraham, como alguien indolente, alguien que no ama, alguien desapegado a los suyos. La culminación de ese desapego luego, por supuesto, será su disposición a sacrificar a su hijo más querido. Entonces, esta idea de este viaje de Abraham, del famoso Lech Lejá, de Abraham, es una figura del viaje que nunca la pudo asimilar del todo Occidente, para quien el viaje está marcado por el retorno, o al menos por el deseo de retorno, que en la tradición se llama nostalgia, melancolía por el origen perdido. Es decir, aquí en Abraham no hay duelo por el lugar perdido y no hay retorno. Quien reflexionó en forma poética sobre la idea de viaje y este contraste entre estos tipos de viajes fue el gran poeta Constantino Cavafis, quien tiene dos hermosos poemas, uno que se llama La ciudad, de 1911, y uno más famoso todavía que se llama Ítaca, también de 1911, cuyo tema fundamental es esto, es el viaje, la salida, y les recomiendo mucho estos textos del poeta Cavafis, maravilloso, que no lo explica, pero lo pone en poesía, este poeta de Alejandría, ¿no? Y quizás, para terminar, posiblemente la mejor imagen de este viaje abrámico sea la de Emmanuel Levinas, casi al comienzo de Totalidad Infinito, cuando se refiere al viaje, no habla del viaje de Abraham, pero sin duda lo que está detrás de esta descripción es la figura de Abraham, y dice Levinas que el viaje del sujeto ético es el deseo, leo ahora, el deseo metafísico que no aspira al retorno, puesto que es deseo de un país en el que no nacimos, de un país completamente extraño que no ha sido nuestra patria y al que no iremos nunca. El deseo metafísico, dice Levinas, no reposa en ningún parentesco previo. Y dice en otra página, comienza con una frase famosa de Rimbaud: la verdadera vida está ausente, o a veces se traduce, está en otra parte, y este ansia por viajar, por el au-delà, por el más allá, por el otro lado, dice Levinas, ahora leo, que este viaje, dice, ningún viaje, ningún cambio de clima y de ambiente podría satisfacer el deseo que aspira hacia él. Lo otro, metafísicamente deseado, no es otro como el pan que como o como el país en que habito, como el paisaje que contemplo, como a veces yo mismo a mí mismo, yo, otro. Bueno, me parece que con estas figuras ya podemos tener por lo menos empezar a acercarnos a pensar este tema. Uh-huh. Yo recomendaría para esto, por supuesto, Totalidad Infinito, el libro de Levinas, que está editado en español por la editorial Sígueme de Salamanca, si no me equivoco. La traducción, si no recuerdo mal, es de Daniel Guillot, de un
argentino de la década del 70, creo que mendocino era Guillot. También recomiendo el libro de Hegel, aunque es un libro que puede parecer una especie de crítica furibunda contra algunas imágenes que están relacionadas con la tradición bíblica judía. Es un texto que vale la pena leerlo, incluso para discutirlo y para entender también cuál es la visión cristiana, griega, sobre algunos aspectos del judaísmo que trae Hegel, además de uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. El título del libro se llama... Sí, el título del libro es El espíritu del cristianismo y su destino, y hay una edición argentina de editorial Leviatán, que es la que yo tengo enfrente, pero hay también, debe haber más ediciones, son los textos de juventud de Hegel, y sé que hay una edición del Fondo de Cultura Económica de México, que recuerdo que la traducción era de Gauss, que creo que esa está como escritos juveniles o de juventud de Hegel. Y luego el libro de Constantino Cavafis, las dos veces con K, que la editó la editorial española Excelente de Poesía Hiperión, que editó los poemas completos, Hiperión, la poesía completa de Cavafis, donde ahí hay dos poemas para este tema muy fundamentales. Uno es Ítaca, que es un gran poema de Cavafis, y otro es La ciudad. Muy bien, pues con estos datos vamos a despedirnos por hoy y a convocar a los oyentes a seguir hablando de estas tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén, entre la tradición clásica y la tradición clásica judía. Dentro de una semana, como siempre, con Pablo Dreisig. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo. Gracias a ti, querido Jorge.